Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, como son los 20 años de la mediación, los 10 de la unión, me dice Sergio también, pero los 20 de la mediación, en realidad de la ley, porque esto empezó cuando Gladys y yo, en 1989, o sea, ¿cuánto hace de eso? 89, 99, 09, 20, 26, 27 años. Bueno, ahí empezó, porque fuimos a la escuela judicial en Reno, Nevada, ¿no es cierto? Una compañera de un taller de carrera docente, que yo ya era profesora titular, pero hacía la carrera docente en la facultad recién ahí, porque antes no se había dictado, qué sé yo. Y ahí, en realidad, prácticamente la conocí más a Gladys, porque la conocía, pero no tanto. Entonces, en el año 89, una compañera nos dio una revista, como un brochure, de esta escuela judicial de Reno, Nevada, de la cual yo no había oído hablar nunca, francamente, y Gladys tampoco. Pero escribí, en esa época no era mail, nada, era cartas, mandé una carta, sí, ríanse, pero no había otra cosa. Era una carta y a ver si extranjeros podían ir. Bueno, me dijeron que sí, pero que teníamos que hacer el curso de jurisdicción general, General Jurisdiction, que era el primer curso. Así que ahí nos fuimos, a un curso de 5 semanas, con 120 jueces americanos, Gladys y yo. Así que se imaginan que eso fue una inmersión total, porque además en la propia, digamos, hotel, posada, ¿no es cierto?, el inn del colegio, de ahí porque Reno es como Las Vegas, es una ciudad de juego, no sé si alguno la conoce, pero en realidad todo lo que hay en Reno es juego. Y está la escuela judicial como una especie de aporte para que haya algo bueno, bueno en ese lugar. Les aseguro que no jugué yo, no. No tenía nada, no tenía plata que perder. En el año 89 estaba más pobre que no sé qué, con la inflación que había. Justo en el mes de julio del 89. Además, allá un verano caliente. Reno es el desierto, Nevada. Así que un calor bárbaro. Lo único que había bueno, Lake Tahoe, el lago, que es divino. Y bueno, ahí sí, por ahí uno algún día, pero había que estar. Ahí las clases eran de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así que no había mucha oportunidad de más. Bueno, y ahí conocimos esto de la mediación. Nosotros primero, no sé, nos parecía que era algo lo mismo que la conciliación, pero después nos dimos cuenta que no, que esto era otra cosa. Vinimos acá y tratamos, bueno, de colocar el producto. Pero, ¿con quién fuimos a la Corte Suprema de entonces? No les digo a qué ministro vimos, pero lo cierto que no nos dio ni la hora. O sea, nos fue pésimo en la Corte. Y eso que era, bueno, un ministro conocido, pero bueno, no pudimos lograr nada. Entonces, fuimos al ministro de Justicia, y esto sí lo nombro porque fue muy bueno para la mediación, el doctor Carlos Arlanián. Arlanián, que era entonces ministro de Justicia, todos creo que lo han conocido o han oído hablar de él, porque su historia siguió en realidad acá en la Argentina, es una persona realmente muy importante. Y esto lo vio así, o sea, él enseguida se dio cuenta de lo importante. Él parece que había estado en China inclusive, y ahí vio cómo todo se arreglaba conversando, porque ustedes saben que los orientales no quieren litigar. Así que realmente fue muy receptivo. Enseguida creó una comisión que estaba formada por Gladys y yo y 4 personas más. Una era Zanoni, otra era Ariana, otra era Zulema Wild, bueno, no me acuerdo, alguien más. Éramos 6 en la comisión. Esta comisión tenía que crear o formar, ¿no es cierto?, una ley, un proyecto, algo de mediación, no sabía qué, pero una comisión para instaurar la mediación. Bueno, nosotros hicimos un plan nacional
de mediación. En el Plan Nacional de Mediación pusimos, bueno, todo lo que se podía poner, porque la pusimos como materia en la facultad de grado y posgrado. Hicimos un proyecto de ley y además hablamos de la extensión y capacitación en todo el país sobre este tema y bueno, empezamos a darla a conocer. Como digo, primero era como arar en el mar esto, porque los abogados en contra creían que se les metía la mano en el bolsillo, como todos saben, y todavía en algunos lados creen eso cuando lo ganan lo mismo y más rápido, en una semana en vez de en un año o 5 años. Realmente para los abogados es algo bueno, hay que acompañar al cliente en la mediación, aparte de ser mediador, ¿no? Porque la ley de mediación obligatoria se salió con, de la que estamos hablando, que en realidad salió bastante después, para implementarse, entonces porque recién ahora cumplimos 20 años, como vemos, la ley de mediación pone al abogado como eje central porque es mediador el abogado para la mediación judicial o prejudicial obligatoria. En ese momento la ley la puso obligatoria por 5 años y se vencía rápido. Y costó volver a poder prorrogar la obligatoriedad y todavía no había una cultura de mediación y lo logramos. Después otra vez y por suerte la última ley por fin quedó permanente la obligatoriedad. Realmente esto nosotros antes y cuando la propusimos hablábamos de voluntaria. Les confieso que eso era así. En Estados Unidos es casi siempre voluntaria, aunque lo que pasa es que es otra cultura. Es una cultura donde solo el 5% va a juicio, ¿no es cierto? Lo demás todo se arregla, aunque sea en la escalera entrando ya al juicio. Y entonces, bueno, la cultura es otra, como digo. Así que así fue que nosotros creamos este plan, logramos la ley, logramos la sanción de la ley, al final la obligatoriedad permanente, y acá estamos, 20 años después, con cientos o miles de mediadores en todo el país. Y después, entonces, claro, yo aproveché, porque esto lo hacíamos capacitando, inclusive capacitamos a jueces. En algunos juzgados, los juzgados piloto que nos tocaron, acá hay varios que han sido, estoy viendo, no veo mucho las caras porque está medio oscuro allá, pero estoy viendo algunos que estaban enseguida en el centro judicial, judicial o bueno, del Ministerio de Mediación, público, gratuito, con el cual realmente se hizo mucho en favor de la mediación y porque se empezó a conocer y ahí además había asignado para eso juzgados piloto. A estos juzgados capacitamos, desde el juez hasta la ordenanza, absolutamente todos capacitados. No, sí, porque a la ordenanza es el primero que la gente le pregunta cuando va, porque si está el cartel y este dice que es un juzgado piloto para la mediación, y ahí, ¿quién le pregunta? Al que está ahí nomás. La oficina de informes de una ordenanza es bastante importante, aunque ahora estamos, no, igual en el plan de acceso a justicia, justamente ahora en Tucumán, y acabo de grabar el video porque yo no podía ir, hoy y mañana creo que es, por lo menos, no, mañana o pasado, se hace un congreso de oficina de atención ciudadana, que es, bueno, ahí se informa mucho más, ¿no es cierto? Pero en realidad, como digo, la información es fundamental para la gente. Se capacitó a todos, seguimos adelante, y bueno, cuando llegué a la corte, obvio aproveché un poquito más, ¿no es cierto? Porque siempre, ¿por qué no? No, pero es importante. Yo uso el poder para hacer y para hacer las cosas bien o lo mejor que me parece. Y, o sea, esto es más trabajo, ¿no es cierto? Entonces se creó en el año 2007, después de una conferencia nacional de jueces, no sé si ustedes saben lo que es la conferencia de jueces. En realidad al principio cada año, creo que ahora es cada 2 años, se reúnen en alguna provincia distinta
jueces de todos los niveles, porque estamos los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay de las Cortes o Superiores Tribunales Provinciales y hay jueces de paz, legos inclusive, porque no sé si ustedes saben que en el país hay muchas provincias que tienen juez de paz lego, ni siquiera letrado, y que son buenísimos muchos de ellos. Entonces, porque tienen una experiencia bárbara, justamente a ellos los estuvimos capacitando desde la Corte, ¿no es cierto?, en el Chaco, en Misiones, porque ahí es muy importante esto de capacitar a los jueces de paz, que son el primer lugar de acceso a justicia. Yo siempre digo que son como el eslabón intermedio entre la justicia formal y la informal, porque la informal de la mediación y toda la resolución alternativa y la formal de los juzgados. Pero el juez de paz es una cosa intermedia que tiene un contacto directo con la gente, que es la persona más respetada o muy respetada en cada pueblo. Así que tiene un rol muy importante y es bueno capacitarlo porque, como sabemos, en muchos lugares o lo arregla el juez de paz o siguen peleando para siempre, porque no hay posibilidad para la gente de ir a otra ciudad donde esté un juzgado de mayor cuantía o realmente no pueden. Así que ahí estamos. La Comisión Nacional de Acceso a Justicia, entonces, que surgió de... les estaba contando. Entonces, en esta reunión están todos así, democráticamente. Los primeros 500 que se anotan van, porque no hay lugar que nos... Por ahí hay 550, sí, pero mucho más no, porque no tenemos salones, así que sirvan para mucho más. Así que ahí estamos con los jueces, la conferencia de jueces. Y en una de esas, porque se planteaban temas para que los jueces debatieran democráticamente, y en una de ellas, entonces el planteo era el acceso a justicia y qué se hacía por el acceso a justicia. Y dentro de las conclusiones, y como digo esto de abajo para arriba, porque están todos los jueces reunidos de todos los niveles, en esta materia se decidió que íbamos a crear la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, después ya creada la comisión de la Corte, que tiene representación de toda clase, pero 12 personas nomás, porque son 3 por las Cortes provinciales, ¿no es cierto?, generalmente del norte, del centro y del sur, por lo menos la primera, porque después fueron sustituyendo algunos, fueron jubilándose en estos tiempos. Entonces, después jueces provinciales, porque esto es nacional, federales y provinciales, jueces y camaristas provinciales y jueces y camaristas nacional federales. Con esto, entonces, con 12 personas empezó a trabajar la comisión. Se diseñó un plan y acá el plan consistía, bueno, en hacer un mapa. Ese mapa me imagino que ustedes todos lo conocen. En la página de la Corte está el mapa de acceso a justicia. En ese mapa tenemos todo lo que hay en todas las provincias. Después, mañana viene el doctor Roberto Sachese, que es, aparte de Gladys, que es la coordinadora, hay un letrado en mi vocalía, que aparte de los expedientes judiciales, ¿no?, se ocupa de la Comisión de Acceso a Justicia. Y entonces va a venir mañana, así que les va a explicar más en detalle cómo funciona la comisión. Pero básicamente hay un mapa que todos conocen. Todas las provincias hicieron algo porque nadie quería estar fuera del mapa. Se imaginan que estar fuera del mapa era un papelón, el mapa de la Corte, y no estaba. Así que hicieron alguna acordada, una ley, algo. Todas las provincias se apuraron a hacer algo para estar en el mapa. Y nadie quedó afuera porque algo se hizo. Aunque sea, hay alguna provincia donde fui 3 veces a inaugurar la mediación obligatoria, pero porque salía esto, el proyecto, pero no pasaba nada. Pero bueno, así fue, algo había, o por lo menos la intención. Con esto, entonces, seguimos adelante, se creó esta comisión, el primer punto era el mapa. El mapa da lugar a que todo el mundo pueda conocer lo que hay. Las provincias, las cortes, los jueces y obviamente los letrados y la población en general, porque todo el mundo tiene acceso al mapa.
lo que hay en su provincia. Pero además los que están en los tribunales, digamos los jueces, los secretarios, pues creamos una comisión, como una comisión intermedia de secretarios de cada superior tribunal, que eran el nexo entre la comisión y cada corte. Los reunimos y les dijimos, venga cada uno con lo mejor que tenga, para decir esto es mi producto mejor, y con lo que quieran tener, algo que les parezca que quieran y puedan tener. Ustedes miren el mapa, vean lo que es accesible también, según el dinero, según las posibilidades, lo que quieran tener, y ahí entonces se colabora unos con otros para que con esto, que es lo que quiero, lo que yo tengo para mostrar y lo que quiero tener, todos colaboran con todos para que justamente no hay por qué cometer los mismos errores que la corte del vecino. Entonces se hizo esto. Se colaboraron unos con otros, ¿no es cierto? El informático de la Cámara Civil fue a Ushuaia para enseñarles cómo era todo el software, cómo se usaba. Después uno de Ushuaia fue a Neuquén, creo que era, y así sucesivamente en todas las provincias se ayudaron, se colaboraron, y esto fue muy bueno porque nosotros desde la Corte promovíamos que esto se hiciera. Bueno, esta comisión tiene entonces la beta de, o sea, el acceso a justicia tiene básicamente la resolución alternativa de disputas. Y estamos ya en esta tercera etapa, que es de hacer todo lo que puedan hacer. Resolución alternativa de disputas, obviamente hay otras partes que tienen que ver con acceso a justicia, no referidas a la mediación, pero que dan acceso a justicia, como la OVD, Oficina de Violencia Doméstica, que realmente da mucho acceso a justicia. La gente, no sé si conocen todos que existe, pero está ahí frente a la Plaza Lavalle. La gente va ahí, las víctimas de violencia doméstica cuentan su historia y con esto hacen la denuncia, se ve si corresponde a un juzgado familia o civil o familia, a un juzgado penal, o ambos, muchas veces, casi todo, la mayor parte van a ambos, se produce, de acuerdo a la voluntad de la gente, se forman los expedientes, bueno, salvo que haya delito contra un menor o algo ahí, sí se denuncia de oficio, ¿no es cierto? Pero en otros casos lo que se informa, a ver lo que quieren hacer, pero muy pocos expedientes quedan, muy pocos casos quedan reservados para más adelante, porque la gente cuando viene ya está decidida a romper con todo. Entonces, se hace esto, bueno, las estadísticas no se las voy a decir, pero la mayor parte de las víctimas son mujeres, niños, hay muchos niños maltratados. Desde el primer momento nosotros consideramos, además los niños si no son víctimas, porque si están en una casa con violencia, ciertamente que la sufren, si no física, o muchas veces física, inclusive sexual, hay lamentablemente, muchos abusos, violaciones, etcétera, pero además la psicológica, que es una de las peores, porque el chico a lo mejor de unos golpes se arregla, pero la violencia psicológica lo sigue toda la vida, realmente no puede socializar, no puede comunicarse, bueno, un desastre. Pero con esto, fíjense que en los 8 años que está abierta la oficina, niños hemos tenido 27.000 que han pasado como víctimas. Y este último año, hasta octubre, 3.100, de los cuales son 1.600 niñas y 1.600 varones. Los varones son más o menos hasta 10, 11 años, las niñas son más grandes, son adolescentes generalmente. O además de las más chiquitas son adolescentes, hay muchas adolescentes. Esto entonces es la Oficina de Violencia Doméstica y bueno, después hay una tercera beta que es género con la Oficina de la Mujer. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces tenemos la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, que trabaja básicamente, como digo, en la que la llamamos así, en resolución alternativa de disputas.
Y bueno, en eso estamos, eso hace la Corte, estos son políticas de Estado del Poder Judicial. Y estas políticas de Estado son no solo del Poder Judicial de la Nación, nacional, ni de la Corte, son del Poder Judicial argentino, de los poderes judiciales, si uno quiere, porque es un país federal, cada provincia tiene un poder judicial, pero como todos un poco siguen a la Corte, porque en esto lo hacen por convicción, están realmente contentos de estar liderados por la Corte que hace cosas y que ellos pueden hacer. La iniciativa la toman en todas las cortes provinciales, todos los jueces, todos buscan algo para hacer en estas materias. Entonces tenemos que todas las provincias se han plegado. Así que es muy valioso lo que se está haciendo en el país, todas charlan unas con otras, se intercambian, cosa que antes no existía. Aún cuando tuvieran algo, nadie sabía lo que tenía el vecino. La Junta Nacional de Cortes, que no sé si saben tampoco lo que es, hay un grupo, o sea, un lugar que tiene edificio y todo, una oficina, donde se reúnen un representante de cada corte provincial, creo que una vez por mes. Entonces esta es la Junta Nacional de Cortes. En realidad todas las cortes provinciales pertenecen a este organismo medio informal, porque no es una ONG ni nada, pero bueno, es algo que existe y ahí también hay mucho intercambio. Y en esa Junta Nacional de Cortes, ciertamente que también hay acceso a justicia, resolución alternativa, todo agregado desde que la Corte Nacional y todas las cortes provinciales han tomado estas políticas de Estado para sí. Así que bueno, en eso estamos, seguimos trabajando y colorín colorado, este cuento se ha acabado.